Hola, aquí estamos de nuevo en su Teatro Azul, en la magnífica compañía nuevamente de Fernando Velázquez Restrepo. Escuchen esta frase dicha en 1927. Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. Lo dijo Mahatma Gandhi en 1927 y solo 3 años después estaba protagonizando uno de los sucesos históricos más interesantes, la Marcha de la Sal. Se van a cumplir ya casi los 100 años de esa marcha y bueno, tenemos tantos motivos para hablar de Gandhi, para hablar de su estrategia de no violencia, para hablar de una palabra que nos va a explicar precisamente el conferencista invitado, Satyagraha. Bienvenido, Fernando, una vez más a Teatro Azul y una vez más a estos encuentros que hacemos justamente para que la gente se entere de qué se trata lo que hacemos aquí. Muchas gracias, Judy. Encantado de estar nuevamente aquí contigo y en el Teatro Azul. Bueno, ¿qué es Satyagraha? Satyagraha es un concepto que se inventa Gandhi, donde une términos muy antiguos del sánscrito, que siempre serán muy difíciles de traducir al español, pero más o menos une dos palabras que hacen referencia a la fuerza y el amor y, y a la determinación y a la verdad. Ujú. Digamos que son como los cuatro conceptos en español que podrían rodear lo que significaría el satyagraha. Entonces, poniéndolo en unos términos más concretos, es algo así como el poder de la verdad. Exacto, la fuerza que tiene la verdad. Y pensaba yo cuando preparaba mi ánimo para esta conversación tan interesante, que para nosotros poder sentir esa fuerza de la verdad, tenemos que empezar por aceptar la verdad, Ujú. por aceptar que nos diga la, las personas su verdad, porque la verdad tampoco es única. Cada quien tiene su enfoque, su manera de ver la vida, su experiencia vital, que lo conduce seguramente a otras formas de verdad. Y no estamos preparados muchas veces, no sé si culturalmente, no sé si educativamente, no sé si familiarmente, para aceptar eso, que hay otras verdades que yo debo considerar. Así es, y además también la verdad como lo evidente, lo que simplemente está ocurriendo, lo que acontece por la misma fuerza de la existencia de lo todo en el universo, eso es lo verdadero. Y curiosamente, a pesar de lo espontáneo y de lo imperante que es esa verdad que acontece, nos resistimos una y otra vez a simplemente dejarla ser, aceptarla y ser en ella, Mm. ¿no? Esa resistencia, digamos, y esto son cosas que desde este lado del mundo aprendemos ya mirando lo que son filosofías y prácticas espirituales muy antiguas de Oriente, eso es lo que deberíamos empezar a comprender como el dejar que las cosas sean como son y aceptar para no resignarse, sino para permitir que el universo actúe en su perfección que ya tiene y simplemente disfrutar del acontecer de ese universo. Eso es algo en lo que somos muy testarudos porque estamos muy acostumbrados a todo lo contrario, a querer tratar de controlar Mm. lo que nos acontece en la vida, lo que sentimos y lo que pasa en el mundo. Bueno, esta oportunidad que vamos a tener de la tintortulia, y digámoslo nuevamente, que la tintortulia pues tiene ese nombre porque se conforma de tinto, torta y tertulia. Qué bueno, es esa manera de reunirnos para conversar sobre algo que nos interesa a todos. Y en este caso, eso de la fuerza de la verdad y la no violencia. Siempre que uno habla de Gandhi, tiene por fuerza que referirse al movimiento de no violencia, porque fue ese movimiento el que a lo largo de su carrera vital le permitió a Gandhi dar al traste con el dominio de Inglaterra sobre la India. Es decir, ha caído un imperio gracias a la no violencia. Estamos hablando no disparando armas, no haciendo la guerra, sino haciendo la paz.
¿Podríamos nosotros algún día entender eso, caminar ese camino? Claro que sí. Yo creo que lo más bello de esta historia que vamos a contar aquí en el Teatro Azul, al estilo Latin Tortulia, que como bien lo recuerdas, es un encuentro, no solo entre todos los que venimos a escuchar esta historia que yo les voy a narrar de una manera muy especial, sino con todas las expresiones artísticas que van a acompañar esa narración, pintura, cine, música, literatura y la narración que yo les hago. Ese encuentro va a ser alrededor de la posibilidad de mirarnos frente a una experiencia que curiosamente poco conocemos, aun cuando es muy importante y yo diría muy necesaria para el mundo, y es la posibilidad de transformar realidades sociales muy injustas e incluso muy violentas sin ejercer la violencia como método para tratar de salir de esas situaciones. Ujú. Es Eso, decir, salimos del ojo por ojo y diente por diente, exacto, sino que contestamos de otra manera, exacto. miramos esa situación de otra manera y nos Nos, comportamos no y violentamente. nos parece imposible Mm, que sea posible contrarrestar injusticias o violencias de maneras distintas. Casi que lo asumimos como una idea muy bonita, ujú, pero nada más que una utopía, es decir, algo irrealizable. Y lo cierto con la historia del movimiento de independencia de la India liderado por Gandhi a través de su concepto del satyagraha es que sí es posible y mm. sí se ha hecho. De hecho, se ha hecho varias veces, no solo en la India, sino en distintos lugares del mundo, incluso por parte de comunidades en Colombia, de las cuales poco conocemos y que a través de movimientos pacifistas han logrado acabar con la violencia y con las injusticias de maneras efectivas. Mm. Es decir, si hay un modo de poder cambiar el mundo con conciencia y sin agredir al otro que asumo como mi contrincante, y aprender esos referentes es creo lo que nos está haciendo falta en este mundo en el que vemos que cada vez estamos acercándonos mucho más a la lógica del más fuerte y para tratar de llevar a cabo los cambios que queremos y deseamos en el mundo. Claro, que no es ya la fuerza de la verdad, sino la verdad de la fuerza. Sí. Terrible, o sea, es terrible tener que transitar ese camino para creer que lo que buscamos no es que haya verdad y que haya paz, sino que haya fuerza y que esa fuerza se imponga. Así. Pues me he puesto en medio de todo esto que nos está sucediendo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, a rescatar otro pensador muy interesante. Esto podría ser tema de una tintortulia algún día, y es el padre Leonardo Boff, teólogo brasileño, fue sacerdote franciscano, luego se retiró. Este es uno de sus tantos libros y se llama Virtudes para otro mundo posible. Son 3 libros y en el tercero encontré que él rescata una definición de paz muy interesante, Fernando, que me parece que podría ser el punto de partida para la siguiente pregunta. Y es, dice la Carta de la Tierra, la paz es la plenitud resultante de unas relaciones correctas con uno mismo, con otras personas, con otras culturas, con otras vidas, con la tierra y con el todo más grande del que formamos parte. Ujú. La paz. ¿Qué tiene que ver esa estrategia de la no violencia del Mahatma Gandhi y cómo la vas a llevar a la exposición de la Tintortulia en conexión con la paz? Claro, estaba pensando con lo que acabas de leer que qué importante es que empecemos a comprender que la paz de ninguna manera puede ser una imposición. La paz no se puede imponer. En el momento en que tú impones la paz, pues realmente no hay paz allí. Lo que hay es un poder ejerciéndose sobre otro en cuanto quiere dominarlo. La paz es, por lo tanto, a diferencia de eso, más bien el respeto Mm, a la posibilidad de que el otro sea distinto. Eso es la paz. O sea, la paz es algo que yo debo hacer en la medida en que estoy en disposición de respetar a quien es distinto a mí en su pensamiento o en su forma de actuar y vivir. No en que yo logré que el otro hiciera lo que yo esperaba. Si yo creo que ahí consigo la paz, estamos justamente en el camino equívoco.
y por eso nos vamos a tropezar una y otra vez con unas nuevas formas de respuesta violenta a esa imposición de la paz. Me parece bellísima la reflexión a la que nos lleva esa, esa Esa frase, lectura. sí. Ujú. Ahora, eh, ¿cómo lograr hacer del movimiento no violento de Gandhi, que es un precedente muy importante, una experiencia para nosotros? Pues me parece que empezando por reconocer que no es un discurso ni palabras muy bellas o muy inspiradoras, que lo son, pero no se limitan a eso. Es decir, es un precedente concreto de un modo de actuar, de un modo de ser, de un modo de estar en el mundo. Y en medio de tanto ruido y de tanta turbulencia que venimos sintiendo, no solo en el mundo, sino también particularmente en nuestro país, justo en estos días de mucha convulsión política, yo creo que necesitamos esos referentes. Ujú. Necesitamos poder reconocer que hay maneras diferentes, efectivas e impecables en su posibilidad de encontrar en el otro, a, aun cuando sea muy distinto a mí, a alguien que merece mi respeto y mi afecto. Entonces, creo que esa es la invitación más especial que podemos hacer. En medio de este ruido que estamos sintiendo, lo que necesitamos es una mirada distinta, una voz diferente sobre qué podemos y cómo podemos afrontar estos momentos, y una posibilidad de encontrar esperanza que en medio de tanta turbulencia y violencia se nos viene perdiendo, y hay razones para poderla sentir, hay razones para poder confiar en ella. Así que solo nos hace falta poder conocer esos referentes, y por eso les invitamos a venir a conocer cómo un movimiento lo logró salir de situaciones de injusticia y de violencia muy, muy brutales, sin agredir a nadie, y no solo no agrediendo a nadie, sino exaltando muchísimo el potencial del espíritu humano, que es infinito. Y fíjense, y lo subrayo, que lo está Mm. diciendo alguien que tiene como formación la antropología. Implica que una persona ha tenido que estudiar muchísimo la historia de la humanidad para poder llegar a esas conclusiones que Fernando nos está dando. Quiero también recordar que lo más violento que hizo Gandhi en esa marcha de la sal, que fue en 1930, lo más violento fue recoger un puñado de arena de la playa cuando llegó al lugar a donde estaba destinada esa marcha, recoger un puñado de arena que tenía, por supuesto, sal. Estaba reivindicando el derecho de la gente de la India a explotar y a tener derecho a esa sal sin comprársela a los mercaderes ingleses. Levantó la mano y dijo, con esto estoy dando fin a un imperio. Eso fue lo más violento que hizo. O sea, no le pegó a nadie, no Mm. insultó a nadie. Eso es una cosa maravillosa realmente, poder uno aterrizar en este tipo de discursos que bien nos haría en un momento, como dices tú, como este. Pero hay algo que la Tintortulia tiene, que tenemos que decirlo claramente, y es que no es un espacio para echar carreta. Aquí estamos en un espacio de conversa porque nos encanta. A mí particularmente la conversación me seduce tremendamente en todos los espacios. Pero la Tintortulia tiene un componente maravilloso y es cómo logra demostrar que el arte no es el arte por el arte. El arte es una manera de recoger, de reflejar, de interponer también ese espejo a la realidad. Entonces vamos a ver expresiones artísticas que nos muestran ese momento histórico. Y eso me Mm. parece, estoy muy ansiosa de ver cómo el arte en la India recogió todo ese movimiento de la no violencia y de la satyagraha que nos vas a contar. ¿Cómo se ve eso en el arte, Fernando? Claro, además que sumergirse en culturas muy diferentes a la propia es muy difícil desde lo racional, porque estamos codificados desde nuestras formas de asimilar el mundo tal como nos lo enseñaron. Entonces, comprender conceptos, emociones, disposiciones de vida
con nuestros propios conceptos de nuestra cultura, es muy difícil, pero el arte sí logra entrar allí porque es un lenguaje distinto al de las palabras. La música, la imagen, el color, son lenguajes que te permiten ingresar a rincones emocionales y conceptuales distintos al de las palabras, y por eso, en este caso, para podernos sumergir a la historia de un pueblo tan antiguo como la India, tan diferente a nosotros, que está justo al otro lado del planeta donde estamos, pues el arte va a ser un lenguaje necesario y además exquisito para podernos sumergir en esta historia tan maravillosa de Gandhi y su movimiento no violento de toda la población de la India, para dejarnos al final un mensaje que estamos necesitando. ¿Qué podemos hacer en medio de la injusticia y de la violencia sin caer en la tentación de responder de la misma manera, con la misma piedra que nos han golpeado? Y se puede, sí, sí podemos hacer algo, sí se puede, se ha hecho, y tenemos la oportunidad ahora en nuestras manos, en nuestra sociedad colombiana y en el mundo, de empezar a reconocer una manera distinta de progresar en colectivo sin agredirnos en medio de nuestras diferencias. Fíjese entonces que se trata simplemente de aprovechar esa oportunidad. Usted que me está viendo y que todavía se pregunta para dónde vamos, qué es lo que nos está pasando, que todavía se cuestiona, que todavía le da espacio en su mente para mirar otras realidades, para darse cuenta de si está en lo correcto o está equivocado, de si le puede abrir ese espacio y esa puerta a esa otra verdad, para regresar con el comienzo de la charla. Es para usted esa invitación, para usted, para su familia, para sus allegados, para esa gente tosuda que dice, yo ya tomé una decisión y de aquí no me mueve nadie. ¿Será que sí? ¿Será que puedo mirar otra cara de la vida, otras cosas diferentes, otras experiencias tan valiosas como esta que, repito, va a completarse 100 años de haber ocurrido la Marcha de la Sal? Quien no sepa qué es la Marcha de la Sal, búsquenla en Google. Es una cosa maravillosa. Fue en 1930 y permitió la caída del Imperio Británico en la India. De modo que la invitación es sencilla, a estar aquí en el Teatro Azul, en la Tintortulia, así que yo quiero que este cierre sea por cuenta tuya, Fernando, que nos invites a participar, a venir, a comprar. Todavía las boletas están con descuento, en fin, es una maravilla poder aprovechar esa ocasión. Claro que sí, estamos muy felices de estar nuevamente en el Teatro Azul. Tendremos nuestro encuentro de Satyagraha, el poder de la no violencia, el próximo jueves 18 de junio a las 7:30 aquí en tu Teatro Azul. Pueden encontrar sus boletas con descuento anticipada, si las consiguen anticipadamente en las redes sociales, directamente con el Teatro Azul, o también en las redes de Latin Tortulia, @LatinTortulia en Instagram. Y bueno, como decía Judith, dense la oportunidad de en medio de todo este ruido y este agite, tener una perspectiva distinta de las cosas, del mundo, de nuestra historia, de nuestro papel, no solo individual, sino colectivo, en nuestras posibilidades de hacer que el mundo sea más amable, más bonito, más respetuoso, más amoroso para mí y para todos los que nos rodean. Es posible, y aquí veremos con esta maravillosa historia y un delicioso tinto y una torta cómo podemos sumarnos para lograrlo. Los esperamos, no importa que pienses diferente, justamente por eso, porque piensas diferente, te queremos abrazar aquí en tu Teatro Azul.